Estudió técnico medio en mecánica. Fue promotor cultural en el Centro del Libro. Enfermero con larga trayectoria en ese servicio y vinicultor. Pero decidió escribir, porque es la manera más profunda de leer la vida. Rafael Almaguer Inza, la vida misma. Rafael, ¿elegiste la enfermería o ella te eligió a ti? Yo creo que ella me eligió a mí, porque la enfermería llega en un momento donde yo estoy saliendo de cultura y me enamoré. Desde el primer momento que comencé a estudiarla me enamoré, porque me sentía útil. Además tuve la oportunidad de comenzar a estudiar y a trabajar al mismo momento. Y entonces yo comencé en la emergencia médica. Y trabajar en la emergencia médica con grandes profesionales hicieron que yo me enamorara de la carrera. Sentirme útil, lograr traer a la vida a un bebé, ayudar en el rescate de una vida, es decir, ayudar a salvar una vida, esas cosas me enamoraron. La especialidad de la enfermería te llevó a la docencia. ¿Recuerdas esa etapa? Yo creo que la etapa que recuerdo con más cariño, porque una vez que me enamoré de mi carrera, lo que me quedaba era tratar de transmitir esos conocimientos. Estuve cerca de 2 años como docente y esa etapa es la que más recuerdo, la que con más cariño recuerdo. Luego de 17 años como enfermero, la Casa de la Cultura te abrió sus puertas. ¿Cómo fue? Yo siempre estuve vinculado a Casa de Cultura porque amigos eh, trabajan ahí. Moisés Mayán estuvo dirigiendo el Pablo, Gabriel Pérez estuvo dirigiendo el Pablo, y yo siempre estuve ahí. Yo salí del taller Pablo Torriente Bravo como escritor, es decir, comencé a tomar literatura en serio gracias al taller Pablo Torriente Bravo. Y recién salido de la emergencia médica, un amigo, Joselín Pupo, que está dirigiendo el departamento de literatura de la Casa de Cultura, me dice que él necesitaba a alguien con él allí, que además de escritor quisiera atender el taller Pablo Torriente Bravo, y para mí fue un sueño cumplido porque yo siempre, desde los principios, cuando lo atendían Zunilda y Rufino, fue una experiencia muy bonita. Entonces, años después, tener la oportunidad de regresar al Pablo como asesor, como profesor, instructor, fue algo bien bonito. Y llegar ahí de cero, me refiero a de cero en el Pablo porque sí, yo era docente, pero no es lo mismo impartir docencia en la salud pública que llegar a transmitir los conocimientos que uno tiene dentro de la literatura. Y entonces me he obligado a estudiar, moví un poco lo que es la dinámica del taller, y gracias a Dios me va bien. Creo que el trabajo está saliendo, el taller ha crecido y además del taller tengo otras responsabilidades. Estoy atendiendo el grupo de muchachitas de la prisión, estoy atendiendo un grupo de niños en una primaria, pero el taller Pablo es lo que en realidad me ilusiona de Casa de Cultura. Durante esta etapa se dio la posibilidad de hacer un sueño realidad y fue ser parte del taller Onelio Jorge Cardoso y el conocimiento de las técnicas de narración. ¿Cuánto te aportó como escritor? Yo llego al Onelio gracias a la beca que ellos dan todos los años para Cuba, y aporta muchísimo, sobre todo en el tema de las herramientas, porque uno llega creyendo que lo sabe todo y descubre ahí que uno usaba la técnica de la caja china sin saber que se llamaba así, o que uno usa la técnica del diálogo telescópico y no sabe que se llama así. Y el Onelio te guía, porque ellos hacen como una especie de instrucción guiada, te escuchan leer y te guían. Esto es lo que tienes que leer, este es el camino, estas son las técnicas que usas, profundiza en esto, ve acá, ponen una serie de ejercicios creativos que uno realiza o no, y la experiencia es magnífica. Insa, háblame de los libros que tienes publicados, tanto en Cuba como en el extranjero. Bueno, yo aquí en Cuba tengo 2 libros publicados. El que fue premio Celestino, que es Top Fiction,
y un libro que salió por ediciones Holguín algún tiempo después, que es La vida fácil. Y debería haber salido este año el premio de la ciudad del año pasado, que es Como un pez en el anzuelo. Y en España está El placer del oxeno, que es una recopilación de mis primeros 2 libros y algunos cuentos nuevos, que sale por la editorial Samarcanda, donde tengo la suerte de coexistir con un montón de escritores cubanos, y gracias a ella se me abrieron las puertas, no sé, de ver tu libro publicado en el mundo, de que está en Amazon, de que la gente lo pueda adquirir, y es un libro que quiero mucho. Me gustaría saber si escribes por oficio o necesitas de alguna inspiración. La literatura es una necesidad. Yo tengo la necesidad de transmitir sentimientos. Soy un escritor vivencial. Hay momentos en los que lo que estoy viviendo no llega como inspiración y no pasa, pero ocurren cambios en la vida, y entonces siento esa necesidad de volcar todo eso en el papel y convertirlo en cuento, en literatura, si puedo usarlo de esa manera, ¿no? Ser finalista en el primer concurso internacional de minicuentos Dinosaurio te avala tu calidad como escritor. Deduzco que te inclines mucho por escribir este tipo de género. Sí, sí. A pesar de que mi sueño es escribir en algún momento, o terminar en algún momento la novela que está comenzada hace cerca de 5 años, yo creo que el cuento es lo que va no sé, como escritor. El cuento es la vía para mí. Creo que el cuento es la manera en la que mejor me expreso cuando escribo. He hecho mis pininos en la poesía, pero no. Creo que el cuento es el camino. Trabajas en la Casa de la Cultura Manuel Dositeo Aguilera como profesor instructor de literatura. ¿Por qué te atrae esta profesión? E intenta trabajar en algo que ames y no tendrás que trabajar nunca. Entonces, trabajar como docente, atendiendo a muchachos y a otros no tan muchachos que tienen el sueño de llegar a escribir, de convertirse en escritores, yo no lo considero un trabajo, porque me siento cómodo haciéndolo. Me plantean retos nuevos, y verlos crecer, ver que gracias a ese trabajo hay algunos que han logrado su primera publicación, incluso en el extranjero. Soñar con que muchos o algunos de ellos lleguen a las filas de la AHS, o incluso a entrar al Honorario Jorge Cardoso, es reconfortante. Ser escritor implica mucho tiempo con uno mismo y con la página en blanco. ¿Cómo es un día de tu vida cuando no estás en este proceso o estás dando clases? Yo cuando no escribo, que por lo general lo hago de madrugada, o cuando no estoy preparando mis clases, o en el taller, o en Casa de Cultura, hago vinos. Y es una forma es un hobby, algo bonito, que me ha servido como enriquecimiento espiritual, porque es un proceso cultural. El vino es muy antiguo, y entonces, además cuido mis palomas también. Y entre mis vinos y mis palomas se va el tiempo, y mi hijo, por supuesto. La crianza de mi hijo es algo que me roba mucho tiempo también. Se impone saber por qué te haces escritor. Me hago escritor porque fue un sueño de mi abuela. Siendo un niño de 12, 13 años, ella fue la primera que puso un libro en mis manos, y gracias a aquel libro yo comienzo a escribir poesía. Y entonces yo llegaba a su casa y yo era su nieto escritor. Y que un niño de 13 años tenga ese reconocimiento en esa figura, y que sea la persona que te lleve a leer a esa temprana edad, y que ponga en tus manos libros valiosísimos, y que te pregunte qué estás haciendo, qué estás escribiendo, por qué no me has traído nada nuevo. Ese fue la vía. Me hice escritor porque quería un poco que honrar su memoria. Ella no vio nada de mis libros publicados. Y nada, mi primer libro está dedicado a ella. La familia y Martí. Háblame de ambas presencias en tu vida. Imagínate, en qué vida de un cubano no está presente Martí desde la escuela.
y sus libros, sobre todo sus cartas. Otra cosa que le agradezco a mi abuela. Entre los libros que puso en mi mano, muy jovencito, fueron las cartas de Martí, sobre todo a sus hermanas. Y eso a mí me impactó. Cómo un muchachito tan joven podía tener aquel torrente de sentimientos y de amor por la familia. Y eso influyó mucho en lo que fue mi familia después. Yo trato de que por lo menos mi hijo intente, ¿no? Y yo también, porque Martí decía, si era un libro, escribe un libro, hacer un árbol, tengo un hijo. Y cuando mi hijo me pregunta qué yo quiero cuando él sea grande, que sea, yo le digo que sea un hombre bueno. Eso es Martí. Y eso es la familia. Entonces, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Yo creo que esa, haber escrito mis libros, hacer mis bonsáis y tener a mi hijo. Creo que para mi edad ya he logrado bastante.